Hola a todos. Esta noche vamos a comenzar con una confesión íntima. Hace unas semanas me miré en el espejo y me llevé un sobresalto tan grande que casi llamo a emergencias, pensando que un desconocido había entrado en mi cuarto. Ese desconocido, claro, era yo mismo, con un rostro atravesado por arrugas nuevas y un cabello que parecía haber hecho un pacto con la nieve. Y en ese instante me atravesó una idea audaz y casi cruel. Puede que no sobrevivas lo suficiente para retrasar más esos cambios que vienes posponiendo. Así que, antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle a me gusta al video y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas de lo que hago aquí. Me haría mucha ilusión que compartieras en los comentarios desde qué lugar del mundo me escuchas y qué hora es ahora en tu reloj. Es curioso saber si esta voz te acompaña con la luz del desayuno o con la penumbra de medianoche. Ahora, apaga las luces, quizá enciende un ventilador para un ruido suave, y comencemos juntos nuestro viaje de esta noche. Cuando era más joven, siempre pensé que la vejez llegaría como un aviso previo, algo así, como un recibo en el buzón que pone, su tiempo está a punto de caducar, pero no, llegó de golpe, como un invitado sin timbre. Me sorprendió ver esa acumulación de signos que había ido aceptando uno a uno. Un pelo blanco aquí, una rodilla que protesta allá, hasta que un día todo en conjunto se convierte en un paisaje desconocido. En mitad de ese desconcierto, he recordado las palabras de varias personas octogenarias con las que hablé hace poco. Ellos también se sintieron eternos en su día, convencidos de tener reservas infinitas de horas y fuerzas. Solo que, de repente, un ictus, un cáncer, un tropiezo irreversible, les mostró que el crédito del tiempo había expirado sin previo aviso. Un hombre que fue médico durante décadas me confesó que cuidó la salud de cientos de pacientes, pero descuidó la suya. Hoy, apenas puede moverse sin ayuda. La paradoja me golpeó. ¿De qué sirvieron los títulos y los reconocimientos si nunca aprendió a reservarse un poco de cuidado? Lo cierto es que la vejez no se nota por la mañana en que aparece, sino por cómo se acumulan silenciosamente las renuncias. Dejar de correr de momento, abandonar el gimnasio por falta de tiempo, aplazar los análisis médicos hasta que sea más necesario. Es como una gotera que ignoras hasta que un día el techo se desploma. Y la peor sensación que los mayores describen es la de haber sabido, en el fondo, que todo aquello estaba ocurriendo, que la alarma no era invisible, solo estaba silenciada a propósito. He de reconocer que esa idea me llenó de angustia durante algunas noches. Me quedaba tumbado en la cama mirando el techo, imaginando que en 10 o 20 años podría ser yo el que no pudiera siquiera girarse en la almohada sin ayuda. Curioso dato, por cierto, un estudio europeo calculó que después de los 75 años, los años vividos con plena autonomía son, de media, apenas 9. El resto puede depender, en gran medida, de enfermedades crónicas, caídas o pérdida de memoria. No parece mucho margen, ¿verdad? Lo irónico es que mientras yo rumiaba mi miedo, varios amigos de mi edad
ya habían empezado a vivir historias que confirman el aviso. Conozco a 3 personas que, en cuestión de meses, pasaron de viajar con sus nietos a no poder levantarse sin un bastón. Otra más ha ingresado a su madre en una residencia porque la familia ya no puede atenderla. Estos episodios se mezclan en misa cotidiana como campanazos lúgubres, recordándome que ninguna agenda laboral era tan urgente como para haberme hecho perder esos desayunos largos en familia que ahora echo en falta. Hay, sin embargo, también momentos de descubrimiento sereno. Pienso en la frase de una mujer mayor: el tiempo es como un río que parece calmo desde lejos, pero cuando te metes, descubres que la corriente siempre te lleva corriente abajo. Si no aprendes a nadar, simplemente te arrastra. Esa imagen me persigue, aunque no niego que, a veces, me arraiga también un poco de sentido del humor agrio. Porque si la vejez es un río, debo estar a medio camino de convertirme en tronco de deriva. Y francamente, no me veo con vocación maderera. Pero entre la ansiedad y el chiste, se abre un espacio reflexivo. ¿Se puede preparar uno de veras para la vejez? Algunos académicos sostienen que sí, que el deterioro es maleable, que la llamada reserva cognitiva y fisiológica se puede cultivar a lo largo de décadas. Otros son más escépticos y dicen que la biología manda, que por mucho que camines cada mañana, la genética terminará dictando tu desenlace. Yo, desde mi modesto punto de vista, de sesentón curioso, prefiero quedarme con la primera hipótesis, no porque garantice la inmortalidad, sino porque da sentido al esfuerzo diario. La idea de que mis decisiones aún cuentan. Uno de los aprendizajes más extraños de escuchar a personas mayores es que muchas de ellas no lamentan tanto haber sufrido enfermedades como haber desperdiciado la lucidez previa. Recuerdo a un anciano que me dijo que lo peor no fue su incapacidad física, sino haberse pasado 20 años prometiéndose que ya iría al médico cuando tuviera un rato. Y aquí entra la ironía maliciosa. Siempre pensamos que habrá un rato extra, como si el calendario viniera con días secretos de repuesto. Spoiler, no lo trae. Esa conciencia, dura pero reveladora, me condujo a una especie de voto personal. He decidido observar mi día a día como si fuera un mosaico de pequeñas elecciones, y no un bloque uniforme de tiempo. Cada comida, cada paso de ejercicio, cada conversación con alguien a quien quiero, son piezas mínimas que, una vez sumadas, dibujan una imagen de futuro. Sé que suena filosófico, pero también es práctico. Igual que no se construye una catedral de mármol en un solo día, tampoco se fabrica una buena vejez de golpe. Claro que, en este camino hacia la prudencia, la parte cómica no desaparece. El otro día, por ejemplo, traté de hacer unas sentadillas siguiendo un tutorial en internet. El instructor parecía tan ligero como un colibrí, mientras que yo me sentía como un saco de patatas con asma. A los 20 segundos, caí sentado y mis nietos se rieron tanto que grabaron video. Ahora temen que lo suban a redes y me haga viral bajo el título "El abuelo fit que falló". Si eso no me da un poco de juventud, no sé qué lo hará. Volviendo a lo serio, quiero quedarme en este inicio con una conclusión sencilla. La sensación de que la vejez viene de golpe puede ser una alarma, no una condena.
Si la escuchamos a tiempo, aún podemos tomar el timón. Y aunque nadie puede prometerme que no acabaré en una residencia, sí puedo prometerme no mirar atrás dentro de 20 años con la amarga frase de si hubiera empezado antes. La primera vez que escuché a un grupo de octogenarios hablar sin rodeos de lo que más lamentaban en su vida, me quedé sentado con un silencio espeso dentro. Yo esperaba anécdotas entretenidas, algún chascarrillo sobre la juventud perdida, quizá un comentario nostálgico sobre modas desaparecidas, pero lo que encontré fue un catálogo repetido de dolorosos arrepentimientos. 5, casi idénticos en todos ellos, como si fueran un guión escrito en la piel de cualquiera que haya superado los 70, la salud, la familia, las relaciones sociales, el dinero y el aprendizaje. Me llamó la atención la unanimidad con la que, en primer lugar, surgía la salud. Un señor de 83 años decía con lágrimas contenidas: mi cuerpo se derrumba como un edificio al que no se le hicieron reformas. Lo decía con la voz quebrada, porque reconocía haber ignorado los avisos: colesterol alto, corazón fatigado, azúcar disparada. Durante su madurez, se convenció de que ya habría tiempo, y, cuando quiso reaccionar, se encontró con que ese tiempo se había fugado. Fue en ese momento cuando comprendí una de esas verdades duras de la vejez. El cuerpo, a partir de cierta edad, solo perdona los descuidos por poco tiempo. Es como un prestamista sin paciencia. El segundo arrepentimiento tenía nombre de sangre: la familia. Una mujer relataba entre suspiros cómo trabajaba de noche, de día y de fin de semana. Pensaba que todo ese esfuerzo sería entendido más tarde por los hijos como prueba de su amor. Pero un día, ya adulta, su hija le confesó que no recordaba apenas haber compartido comidas familiares ni conversaciones largas con ella en la infancia. Esa frase la golpeó como un martillo invisible. Tanto esfuerzo económico para un resultado emocional tan pobre. Y aquí se mezcla lo biológico y lo social. La idea académica de que los vínculos de apego de la niñez dejan huellas imborrables. A veces pienso que pasamos media vida construyendo carreras y casas, y cuando por fin miramos hacia los hijos, resulta que ya se han marchado al mundo. El tercer arrepentimiento giraba en torno a las amistades. Muchos me decían: hubo años en que gasté el alma en cenas y copas con grupos enormes, y ahora me he dado cuenta de que solo 3 o 4 personas siguen a mi lado. Al principio sonreí, porque todos necesitamos experiencias sociales amplias, hasta que caí en la cuenta de lo que implicaba tanto tiempo invertido en relaciones que eran como fuegos artificiales. Bellos 5 segundos y luego humo. El debate académico aquí se abre sobre la utilidad de las redes extensas frente a los núcleos íntimos. ¿Qué proporción necesitamos para sentirnos realmente acompañados? La respuesta no es sencilla, pero al ver el rostro de un anciano decir: me visitan 2 amigos y ellos valen más que 50 conocidos de copas, llegué a mi propia conclusión. El cuarto arrepentimiento es el del dinero. Seguramente el más irónico de todos, porque casi nadie me dijo: ojalá hubiera ganado más.
sino más bien lo contrario. Ojalá no hubiera estado tan obsesionado. El dinero es fundamental. Nadie lo discute. Pero qué curioso, que al final se convierte en un número frío. Un hombre que había sido alto directivo me reconocía, con un suspiro cansado, que a sus 79, con varias propiedades y una pensión generosa, se encontraba solo, incapaz de llenar las horas. Lo extraño es que en la juventud pensamos que el dinero es la garantía de seguridad. Pero en la vejez, la ecuación se invierte. Tenerlo no trae por sí mismo ni calor humano, ni sentido vital. Existe incluso un hecho un tanto marginal que suelo apuntar. En países desarrollados, tras cierta renta, la satisfacción con la vida prácticamente no aumenta. Es decir, el dinero ayuda, claro, pero a partir de un nivel medio, el extra apenas cambia nada, ya. Y llegamos al quinto de los lamentos, el aprendizaje. La voz de los mayores se quebraba a menudo en este punto, porque aquí estaba el matiz más subjetivo. Me aburrí de mí mismo después de jubilarme, decían. Hubo quienes reconocieron sentir los días demasiado largos. Televisión, sofá, un paseo al supermercado y una nada pesada. En contraste, los pocos que aún aprendían algo, incluso a los 90, tenían el brillo en los ojos, como niños en recreo. Considerada esa anciana que empezó a pintar acuarelas a los 88 y a quien, cada vez que salía un color nuevo en su paleta, parecía que le crecían años de vida en vez de restarse. Entre la ciencia hay debate. Unos psicólogos sostienen que aprender tarde no cambia demasiado la estructura cerebral. Otros señalan que sí mantiene la plasticidad y ralentiza la aparición de demencias. Mi impresión personal, sin estudios ni bata blanca, es que la sonrisa de alguien aprendido es ya una prueba empírica suficiente. Si os fijáis, estos 5 grandes arrepentimientos no hablan de coches, ni de fama, ni de haber vivido aventuras de lujo. Se reduce todo a lo más elemental y, sin embargo, lo más fácil de descuidar cada día. Me impresiona la paradoja. Intentamos complicarnos la vida con metas fastuosas, mientras lo único que realmente echaremos en falta será caminar sin dolor, tener cerca a alguien dispuesto a escucharnos y sentir que seguimos nutriendo nuestra mente. La anécdota rara de esta parte se la debo a un hombre que había ejercido de ingeniero eléctrico. Me comentó que el único objeto que mantuvo en su dormitorio durante toda su vejez fue un osciloscopio antiguo, apagado, solo porque le evocaba las horas en que aprendía. Decía que cada vez que lo miraba, recordaba la emoción de descubrir fenómenos invisibles. Lo extraño es que confiesa que ni siquiera lo usaba ya, pero para él era un recordatorio físico de que algún día se sintió curioso. Me pareció poético, como si el aprendizaje necesitase un tótem para no desaparecer del todo. Ahora, cuando repaso en mi cabeza estos 5 elementos: salud, familia, amistades, dinero, aprendizaje, siento que son como dedos de la misma mano. Si uno falta, la mano no funciona igual. Puedes apañártelas, sí, pero nunca tendrás la misma destreza. La reflexión final que extraigo antes de
desde seguir caminando en este viaje nocturno con vosotros, es que todavía estamos en condiciones de cerrar el puño con fuerza. Todavía hay tiempo de escuchar la advertencia, de reparar un poco el edificio antes de que se derrumbe del todo, de dar aquel paseo con nuestros hijos, de llamar a ese amigo olvidado, de gestionar mejor lo que tenemos y de abrir un libro nuevo. Por supuesto, que nadie imagine que cumplir estas 5 premisas me convertirá en inmortal. No. La decrepitud sigue su itinerario, pero igual que un viajero que no puede evitar la tormenta, prefiere al menos tener paraguas. Yo prefiero no salir descalzo al temporal de la vejez. Al pensar en esos 5 arrepentimientos, comprendí que el primero de ellos, la salud, merece un capítulo entero, porque, admitámoslo, sin cuerpo, todo lo demás se tambalea como un castillo de naipes. De hecho, las residencias que visité me dejaron claro un patrón. Aquellas personas que habían prestado atención a su cuerpo desde la década de los 60 estaban mucho más autónomas en la vejez, mientras quienes vivieron con la idea de «todavía aguanto» se hallaban rendidos en cama, mirando techos como si fueran pantallas blancas. Recuerdo el testimonio de 2 vecinos que compartieron juventud en el mismo bloque y cuyo destino se bifurcó. El primero empezó a caminar cada mañana, a cuidar la alimentación. No parecía gran cosa. Apenas 30 minutos con paso ligero por el parque. El segundo, en cambio, prefería el sofá, los informativos y el mañana empiezo. 20 años después, uno seguía sacando fotos con su móvil, curioso y ágil, mientras el otro dependía de enfermeras para sentarse. Todo se decidió en esa década silenciosa de los 60. Años que parecían triviales, pero que eran, en esencia, una bisagra de futuro. El dato curioso viene de la medicina deportiva. A partir de los 60 perdemos en torno a un 1% de masa muscular por año. Y lo más irónico es que esa pérdida no duele, no avisa como una muela infectada, no grita como un esguince, simplemente desaparece. Por eso, tantos mayores describen la sensación de debilidad súbita a los 30, cuando en realidad llevaban acumulando el déficit una década entera. Un médico rehabilitador lo comparó con un castillo de arena que se deshace sin que se note hasta que un día colapsa. Desde entonces, intento tomar en serio el consejo básico. Cada día, un poco de movimiento. Caminata de media hora, preferiblemente de buena mañana, para que el sol active esa vitamina D que tanto necesitamos. Y aquí no falta la nota de humor. Cuando empecé, los primeros días, mis rodillas crujían tanto que pensé en llamar a un técnico porque creía que era el parquet. 2 semanas después, ya sonaba menos, y al mes, la respiración era más ligera. A los 6 meses, incluso mi nieta reconoció: «Abuelo, ya no jadeas cuando me subes a caballito». Si eso no es progreso, no sé qué otra credencial pedirle a mi propio cuerpo. Claro que caminar no basta. Los mayores que mejor me impresionaron eran los que hacían algún tipo de entrenamiento de fuerza, aunque fuera tan sencillo como levantarse de una silla 20 veces seguidas. Parece poca cosa, ¿no? Lo llamaban el gimnasio del comedor. Una anciana me contó que, al poder hacerlo, se sentía joven,
porque esa rutina significaba que aún conservaba poder sobre sus piernas y no dependía de nadie para ir al baño. Y pensadlo, si la autonomía se resume en ese gesto, merece la pena invertir en él. En lo académico, aquí surge debate. ¿Hasta qué punto las rutinas simples, como caminar o levantarse de la silla, pueden sustituir el entrenamiento sofisticado? Los expertos discrepan. Unos reclaman pesas, otros bandas elásticas, otros yoga o pilates. En lo personal, me quedo con un principio sencillo. El mejor ejercicio es el que haces de verdad, no el que se queda escrito en la lista de propósitos. Y después está la alimentación. En la residencia, conocí a un hombre de 90 años, con una memoria nítida, un andar firme y un sentido del humor sarcástico. Le pregunté su secreto y respondió con esa ligereza sospechosa de los sabios. Comer siempre la mitad de lo que me apetece y el doble de verduras de lo que imagino. Le sonreí, pero luego supe que la ciencia lo respalda. Las dietas moderadas en calorías reducen marcadores de envejecimiento y ayudan a mantener la mente clara. Esa regla tan elemental, plato pequeño, más colores vegetales, cenas ligeras y tempranas, la adopté desde entonces. Es incómodo al inicio, porque estamos educados para dejar siempre el plato vacío. Pero tras un mes me descubrí más liviano y sorprendentemente con menos sueño pesado tras las comidas. No puedo olvidar la importancia de los chequeos médicos. Un amigo mío, convencido de su robustez, pospuso hacerse colonoscopia hasta que ya no tuvo remedio. El diagnóstico de un cáncer que con un par de años de antelación habría sido mucho menos grave. La moraleja quedó escrita en mi agenda. Revisiones regulares, aunque duelan en la agenda o en el bolsillo. Los doctores insisten en análisis de glucosa, tensión arterial, colesterol, densidad ósea. Y no es paranoia, es previsión. Nadie se mete en un coche viejo sin revisar frenos. ¿Por qué hacerlo con nuestro cuerpo? En la parte emocional, descubrí otro matiz. Muchos especialistas aseguran que cuerpo y mente forman un círculo inseparable. Lo confirmé al ver casos de depresión en ancianos sanos. El diagnóstico era claro. Un vacío emocional deteriora la salud física con somatizaciones que rozan lo increíble. Una residente con angustia repetida acabó con problemas intestinales serios. La psicóloga explicaba cómo la tristeza constante debilita defensas. Mejor dicho, el cuerpo interpreta el ánimo como un mensaje de alarma. Por eso también incluyo en mi rutina no solo caminar, sino reír, conversar y buscar momentos de serenidad. Dato excéntrico. Leí que en Japón se celebran competiciones de risa en grupo para ancianos. Se puntúa el tiempo de carcajada con jueces que cronometran la intensidad sonora. A primera vista, parece ridículo, pero tienen estudios que muestran cómo esas risas colectivas mejoran la circulación y elevan la inmunidad. ¿Quién sabe si en breve importaremos el campeonato y seré campeón nacional de carcajadas geriátricas? En síntesis, he llegado a comprender que el verdadero seguro de vida es este conjunto de prácticas minúsculas. Caminar, fortalecer un poco, comer con moderación,
revisarse y cuidar la mente. No garantiza que viviré 10 años más, pero sí que cada año tendrá más dignidad. Y esa, créedme, es la diferencia entre llegar a los 80 contando historias o contándole al techo que alguien venga a movernos. Cuando entro en el terreno de las relaciones humanas, siento que se desliza un capítulo de nostalgia y de reconciliación. Diría que, junto a la salud, lo más repetido por los mayores fue la necesidad de haber cuidado mejor a la familia y a los amigos auténticos. Lo sorprendente es que, durante décadas, muchos de ellos habían hecho justo lo contrario. Encadenaban compromisos con conocidos y descuidaban a quienes siempre esperarían con paciencia su abrazo. Yo mismo, tras jubilarme, experimenté el colapso de una red que parecía inmensa. Durante mis años de trabajo, recibía decenas de llamadas diarias, invitaciones a cenas, comidas estratégicas. Dejé de tener despacho y con él se evaporaron los contactos urgentes. Al principio, fue desconcertante. ¿Cómo era posible que la gente con la que no podía dejar de hablar ya no estuviera? Lo entendí después. Lo que une de verdad no es la necesidad profesional, sino el afecto genuino. Descubrí, con un golpe seco, que la mayor parte de aquellas relaciones quedaron en un cajón olvidado, como tarjetas de visita antiguas. Lo curioso es que no me dolió tanto la pérdida de esa maraña falsa, sino el darme cuenta de que había relegado a quienes de verdad me esperaban. Mi pareja, mis hijos, incluso mis propios vecinos de escalera. En un paseo con mi esposa, me dijo casi riendo, ahora que estás libre, por fin me hablas más que tus compañeros de oficina. Aquella frase, mitad broma, mitad reproche, me sacudió. Había estado tanto tiempo hablando más con colegas pasajeros que con la mujer de mi vida. En la residencia, lo vi repetido. Había dos tipos de ancianos. Los que recibían visitas constantes de un círculo íntimo pequeño y los que esperaban mirando al reloj que alguien apareciera, casi siempre sin éxito. La diferencia no estaba en cuán expansiva era su red social de antaño, sino en si la habían cultivado con tiempo y sinceridad. Una anciana resumió la situación con una frase digna de tatuarse. Al final, no importa la agenda, sino la silla vacía que alguien ocupa a tu lado. Os contaré una situación que me pareció casi cómica en su crudeza. En una reunión con viejos compañeros del colegio, ya todos retirados, se formaron dos grupos espontáneamente en la mesa. En un lado estaban los que seguían compartiendo actividades, viajes o aficiones, y reían con soltura. En el otro, los que habían perdido contacto y parecían cargados de resentimiento y de un extraño abatimiento. Era como asistir a un partido, donde unos jugaban con balón nuevo y otros ni recordaban las reglas. Comprendí entonces que las amistades, igual que los músculos, requieren uso continuo. Si no se mueven, se atrofian. A nivel académico, la psicología social sostiene un debate entretenido. ¿Es más importante mantener un pequeño círculo estrecho o conviene diversificar relaciones como si fueran inversiones bancarias? Quienes apuestan por la intimidad sostienen que la calidad pesa más que la cantidad, ya que la confianza profunda da seguridad en la vejez. Otros, sin embargo,
defienden que mantener contactos más amplios proporciona un colchón de apoyo más flexible. Yo, humildemente, creo que ambos tienen parte razón. Sin embargo, la energía limitada de la madurez me impulsa a escoger con cuidado y centrarme en pocas amistades verdaderas. Lo raro o marginal en este terreno lo descubrí en un libro sobre costumbres de comunidades rurales. En algunos pueblos escoceses organizaban lo que llamaban funeral anticipado, una reunión en vida del anciano, donde éste escucha elogios y memorias de sus vecinos. Según creían, eso fortalecía al grupo y al mismo tiempo al mayor, que no esperaba morirse sin escuchar lo que significaba para otros. Puede parecer chocante, quizá de humor negro, pero revela un detalle. Todos anhelamos sentirnos significativos para alguien antes de desaparecer. En mi propia rutina, para no dejar todo en teoría, he impuesto un ritual simple. Cada domingo llamo o veo a un amigo íntimo y elijo un momento diario para hablar con mi esposa sin pantallas. Con mis nietos, descubrí un bonus inesperado. Donde antes me irritaba su ruido, ahora me siento revivir. Tenemos un juego. Les enseño palabras antiguas del diccionario y ellos me enseñan modismos modernos. Al final, todos reímos por el sinsentido y la lengua se convierte en puente. No quiero edulcorar la cosa. Cuidar relaciones requiere renuncia. Significa decir no a cenas de compromiso y salir de ciertos grupos sociales donde uno está de relleno. Es incómodo al inicio, porque crees traicionar obligaciones, pero resulta liberador. Aquel tiempo ganado se convierte en inversión en personas que realmente importan. Una tarde, recordando a un anciano de la residencia, reviví la frase más sincera que escuché sobre este tema. Me arrepiento más de no haber jugado con mis nietos que de no haber sido director general. Es lapidario, ¿verdad? Y ese hombre lo decía desde una silla de ruedas, con los ojos arrasados de lágrimas. Hoy, cada vez que pienso en esa frase, me obligo a dejar lo que estoy haciendo para compartir una taza de café con alguien querido, porque si llego a los 80, quiero que mis últimas conversaciones sean sobre esas pequeñas alegrías, no sobre los correos electrónicos que un día consideré importantes. En definitiva, entendí que el arte de los vínculos humanos es tan esencial como el de mantener un corazón sano o una dieta ajustada. Nos protege del vacío. Puedo caminar solo kilómetros, pero sin alguien al otro lado del teléfono, esa caminata suena hueca. Puedo alimentarme con verduras, pero si las mastico en solitario durante meses, la digestión resulta amarga. Por eso cuido mis relaciones, como quien cuida la sal en la cocina. Basta muy poca, pero sin ella, todo queda insípido. En la lista de arrepentimientos acumulados, el dinero tiene un lugar peculiar. No porque sea despreciable, todo lo contrario. Cualquiera que haya tenido dificultades económicas sabe que atenaza la vida. Pero lo extraño es que, al conversar con personas de 80 o 90 años, casi ninguno se quejaba de no haber acumulado suficiente. La mayoría, sorprendentemente, se flagelaba por lo contrario, haber convertido el dinero en obsesión y medida única de valor. Me impresionó mucho el caso de un antiguo alto ejecutivo, ya retirado, que me dijo con una media sonrisa amarga: el banco me rinde intereses, pero nadie me acompaña a tomar café. Ese contraste revela la paradoja.
tanto esfuerzo que usó en construir fortaleza financiera, y al final, la cuenta se siente gélida. Y es que, aunque suene a perogrullada, las transferencias automáticas no abrigan en invierno ni escuchan nuestras quejas. Yo mismo pasé por fases de ansiedad económica. Recuerdo la época tras la crisis, en que parecía obligado a acumular reserva hasta del aire que respirábamos. Me obsesionaba tanto mirar mis ahorros que un día mi nieta, con 8 años, me preguntó, ¿por qué miras más la pantalla del banco que mis dibujos? No hizo falta más para darme cuenta de que algo había perdido el equilibrio. La anécdota marginal aquí viene de un amigo que decidió organizar su vida financiera con un método extravagante. Guardaba sobres de colores en su armario, cada uno con billetes destinados a un tema: vacaciones, libros, cenas especiales. Al llegar la jubilación, aún seguía usando el sistema, como si fuera un juego. De un sobre salió el dinero para su primer curso de pintura. Me encantó esa imagen, una planificación casi infantil que le permitió disfrutar la vejez, creando acuarelas, en lugar de contar monedas con angustia. Pero no todo es cuento ligero. También conocí al contrario. Un antiguo director bancario que, tras jubilarse, carecía de suficiente gestión personal. Había dedicado toda su vida a manejar inversiones ajenas, pero no la suya. Ahora trabaja como vigilante nocturno. No le falta dignidad, pero sí tranquilidad. Aquella escena me marcó. No basta saber ganar dinero, hay que planificar cómo vivir con él. Aquí aparece un debate académico permanente. ¿Hasta qué punto está en nuestras manos ese plan? Muchos economistas argumentan que en realidad la seguridad depende más de las políticas públicas y de los sistemas de pensiones que del ahorro individual. Y otros, en cambio, insisten en la responsabilidad personal y en la acumulación constante. La verdad, como siempre, debe estar en un punto intermedio. Necesitamos instituciones sólidas, pero también ciudadanos previsores. Mi regla aprendida es simple. No se trata de amontonar más y más, sino de armonizar las cifras con la vida concreta que quiero vivir. Prefiero usar una parte de mi dinero en cursos, viajes moderados o salidas en grupo que garantizan recuerdos. Como dijo un anciano lúcido, en la caja fuerte no caben experiencias. También he descubierto que el dinero mejor gastado es el invertido en salud. Puede sonar aburrido, pero los medicamentos, las mejores pruebas médicas o la alimentación sana cuestan. A veces creemos que ahorrar recortando en calidad de comida es astuto, pero en realidad es un pacto con la enfermedad futura. Ya que hablamos de ironías, encontré que, según estadísticas, los mayores acumulan un volumen enorme de dinero guardado en cuentas inmóviles, heredado después por hijos que quizá ni lo necesiten tanto. Mientras, esos ancianos restringen su vida, no encienden la calefacción para ahorrar, no prueban ningún viaje. He visto a un hombre negarse a comprar un bastón bueno porque era caro. Lo curioso es que ese bastón hubiera evitado una caída que le costó hospitalización. Ahorro inteligente, decís. Yo lo llamo contabilidad absurda. En mi casa, desde hace unos años, adoptamos una costumbre insólita
pero liberadora. Cada Navidad decidimos gastar en una experiencia, no en objetos. Hemos viajado a un pueblo cercano. Hemos reservado talleres de cocina. Incluso aprendimos juntos a hacer cerámica. Esas vivencias quedaron como fotografías en nuestra mente. Todavía sonrío al recordar a mi nieto rompiendo un cuenco torcido y a todos riendo a carcajadas. Ninguna cuenta bancaria recoge esos intereses. Son inmateriales, pero reales. Humor mediante, os diré que la mejor inversión que he hecho fue comprarme unas zapatillas decentes para caminar. Mis piernas agradecieron más esos 100 euros que cualquier acción bursátil. Si mañana quiebra todo, aún podré pasear por el parque, y ese fondo de bienestar no cotiza, pero rinde. Para redondear, quiero contaros una anécdota extraña que escuché. En ciertos monasterios orientales se practica la llamada economía de la nada. Los monjes crean presupuestos ficticios, con 0 ingresos y 0 gastos, para recordar que vivir se puede desde la ligereza. Puede sonar extremo e irreal, pero transmite un fondo valioso. El dinero, sin propósito humano, es un número vacío. Hoy, siento que la misión financiera, en mi madurez, es doble: asegurar lo básico y, al mismo tiempo, liberar recursos para lo que me nutre de experiencia y afecto. No quiero convertirme en anciano millonario con nevera vacía y corazón estéril. Quiero tener lo suficiente para encender la calefacción, sin miedo a la factura, pagar un libro nuevo y, quizá, llevar a mis nietos al circo, aunque yo no entienda ya sus espectáculos modernos. Ese es mi ideal. Presupuesto justo, plan vital sensato y alegría pagada sin remordimientos. Porque, curiosamente, nadie que entrevisté me dijo jamás: ojalá hubiera guardado más monedas en el banco. De todas las historias que recogí entre los ancianos, las que más chispa transmitían eran aquellas relacionadas con el aprendizaje. No con la juventud académica, ni con títulos universitarios, sino con la capacidad de seguir aprendiendo a edades que a algunos ya parecen inútiles. Y es curioso, mientras algunos me decían: llegó la jubilación y me sobraba tiempo, pero no tenía absolutamente nada que hacer. Otros resplandecían porque habían encontrado en la vejez la excusa perfecta para empezar algo nuevo. Conocí, por ejemplo, a una anciana de 90 años que aprendía inglés con una tablet. Cuando le pregunté por qué, sonrió cómplice. No tengo ningún viaje planeado, pero cada palabra nueva que entiendo me da la sensación de que todavía puedo encender luces en mi cabeza. Esa frase me conmovió. No se trataba de viajar, sino de mantenerse viva en el interior. Yo mismo, arrastrado por esa energía, empecé a retomar actividades que de joven había postergado. La más llamativa, un curso de ajedrez en el centro cultural. Al principio pensé que me aburriría, pero me sorprendía perder partida tras partida contra adolescentes, mientras mi cerebro, pese al disgusto, se notaba despierto. De hecho, en un par de ocasiones, capté esa chispa de satisfacción al resolver un movimiento inteligente, y reconocí ahí mismo que la plasticidad cerebral no se apaga del todo, solo pierde entrenamiento. Datos curiosos apoyan esa idea. La neurociencia
muestra que incluso con 80 años se puede generar nuevas conexiones neuronales. No rejuvenecemos el cerebro, pero sí lo entrenamos a mantenerse ágil. Por eso, un simple pasatiempo, sudoku, pintura, música o aprender un idioma, es como gimnasia invisible. Lo marginal, aunque divertido, fue descubrir un club en mi ciudad dedicado a la cultura memes para mayores, personas jubiladas que se reúnen semanalmente a crear imágenes graciosas y compartirlas entre nietos. Me di cuenta, no hay edad para el humor digital. Sobre este tema, existe un debate académico fascinante. Algunos sociólogos defienden que la vejez es etapa de reposo. Bastaría con la contemplación, la calma del retiro. Otros sostienen con fervor lo contrario, que la mejor receta contra la dependencia es la actividad intelectual. Yo he decidido alistarme en el segundo bando. Mi cuerpo declina igual, pero, al menos, mi mente puede jugar su propia partida de resistencia. De forma personal, he instaurado una rutina pequeña, pero poderosa. Todos los días aprendo una cosa nueva, aunque sea mínima. Puede ser una palabra en un idioma extranjero, un uso raro del móvil o un utensilio de cocina. A la semana, son 7 descubrimientos. Al mes, 30. Al año, cientos de lucecitas acumuladas en mi cerebro. Eso me hace sentir un pequeño orgullo secreto. Sigo construyendo futuro incluso cuando mis huesos crujen como madera vieja. El humor nunca falta. En una de mis clases digitales, me confundí al manejar la cámara y pasé a tener un filtro que me ponía orejas de conejo en plena videollamada. Los compañeros reían sin parar y yo, lejos de avergonzarme, pensé, este error ridículo también me rejuvenece más que cualquier crema antiarrugas. Es vital entender que el aprendizaje no siempre es formal. También puede ser simplemente atreverse a probar algo distinto. Hace poco, me invitaron a un taller de cocina tailandesa. Salí con los labios ardiendo de picante, pero con un entusiasmo nuevo. Ya no se trata de dominar por completo la técnica, sino de abrir compuertas que a veces creemos cerradas por la edad. No quiero dejar de lado la otra cara, el miedo. Conocí ancianos profundamente acomplejados, incapaces de enfrentarse a un cajero automático o a cobrar con tarjeta. Uno me dijo, me siento analfabeto del siglo XXI. Esa frase me golpeó, porque recordé a mis padres Pérez, enfrentándose al simple teléfono móvil como a un alienígena. Y lo terrible no es la torpeza inicial, sino dejar que el miedo se acumule hasta aislarte. Por eso insisto en luchar contra mi propia vergüenza. Cada vez que no entiendo algo, pregunto a mis nietos, a mis amigos e incluso a extraños jóvenes. A menudo, ellos disfrutan ayudando, y yo paso de la frustración al guiño cómplice. Lo extraño es que la sociedad aún no valora tanto ese aprendizaje tardío. Es frecuente escuchar, ¿para qué a tu edad? Ahí se esconde un prejuicio perverso, que después de cierto umbral debemos limitarnos a esperar. ¿Pero esperar a qué? La vida no es sala de embarque. Y aunque sea cierto que la memoria flaquea, hay muchas formas de reinventarla. Conocí ancianos que usaban cuadernos de notas minuciosos. Otros grababan audios con sus reflexiones. Algunos guardaban álbumes digitales. Todos encontraban modo de sostener la identidad
como quien protege una vela en medio del viento. En el fondo, lo comprendí de manera sencilla. Aprender significa seguir ampliando la conversación contigo mismo. Cuando dejo de aprender, me repito. Cuando repito, me aburro. Cuando me aburro, empiezo a sentir la vejez como cárcel. En cambio, cuando aprendo, hasta la espera en la consulta médica tiene cierto cosquilleo intelectual. Por eso, incluir la formación en cualquier edad es una inversión más potente que cualquier cuenta bancaria. Y esa es quizá la ironía final. Lo barato, una clase, un libro, un curso gratuito en la biblioteca, es lo que más enciende nuestra longevidad interior. Así vivo la vejez hoy, con la conciencia de que la curiosidad es mi vitamina favorita. No la venden en farmacias, pero se encuentra en cada frase nueva, en cada habilidad torpe, en cada error gracioso. Y sí, probablemente moriré sin haber dominado el ajedrez, pero hasta el último movimiento será una derrota luminosa. Después de este largo recorrido entre consejos, anécdotas y confesiones de la vejez, siento que la narración me conduce a un cierre inevitable, sintetizar todo lo que aprendí, hilvanando los 5 grandes arrepentimientos con las decisiones que aún puedo tomar hoy. Es como recoger piezas de un mosaico que parecía disperso y descubrir que al juntarlas surge un retrato bastante nítido de cómo quiero que sean mis años venideros. Si miro atrás, la primera lección es tan simple que parece de perogrullo y, sin embargo, cuesta practicarla. La salud es el cimiento. Si la descuido, ni la familia, ni el dinero, ni los nuevos aprendizajes me servirán para mucho. Cada paseo, cada chequeo, cada comida mesurada no son un sacrificio, sino ladrillos firmes que apuntalan mi autonomía futura. La ironía es que siempre pensamos en la salud como recurso secundario, hasta que se convierte en el único que importa. Luego está la familia, que es tanto abrigo como espejo. He comprendido que por mucho amor que les profese, si no acompaño mis palabras de tiempo y presencia, el afecto se deshace como arena entre los dedos. Muchas personas mayores me repetían que el verdadero legado no son las herencias materiales, sino los recuerdos compartidos. Por eso, aunque me falte alguna cita de negocios, intento no fallar jamás a una comida familiar, porque esa hora entre risas y bromas es la póliza de seguro más cálida para mi vejez. Sobre las amistades, aprendí que hay que atreverse a podar. Así como un árbol enferma si crece enmarañado, uno también se marchita si se rodea de relaciones obligatorias, de compromisos vacíos. Ahora busco cultivar un pequeño grupo de vínculos genuinos. Prefiero 3 conversaciones auténticas que 30 saludos superficiales. Lo marginal y extraño que he visto en este terreno, desde funerales anticipados hasta competiciones de risoterapia, me ha recordado que el ser humano necesita comunidad, aunque sea en formas insólitas. Y el debate académico sobre redes amplias o íntimas no deja de ser un juego de porcentajes frente a la evidencia práctica. Siempre necesitamos a alguien al final del pasillo. El dinero, por su parte, terminó siendo un tema menos grandilocuente y más sensato. No niego que durante años me dejé arrastrar por obsesiones financieras, pero ahora entiendo que el valor real
está en cómo se usa. Es absurdo morir dejando una cuenta repleta cuando jamás te atreviste a invitar a tus nietos a un viaje sencillo. Y a la inversa, también es insensato desentenderse del todo. He visto ancianos sufrir por no prever ni lo básico. La clave es equilibrio, planificar con cabeza fría lo necesario y convertir algunos recursos en experiencias vivas. Ahí aparece la pregunta académica eterna: ¿hasta qué punto es decisión individual y hasta qué punto es responsabilidad de políticas sociales? Sea como sea, en lo cotidiano, invertir en salud y en recuerdos resulta la gestión más rentable. Finalmente, el aprendizaje se me presenta como hilo conductor de toda esta etapa, porque incluso si el cuerpo falla y el bolsillo es ajustado, la curiosidad mantiene encendida la lámpara interior. No quiero ser hombre que solo mire atrás. Quiero continuar con la sensación de que tengo capítulos en blanco. Sé que nunca dominaré el ajedrez, ni sabré tocar un instrumento como profesional, pero da igual, el valor está en sentirme aprendiz perpetuo. Las ciencias siguen discutiendo si la plasticidad neuronal se conserva de forma significativa tras cierta edad. Yo me río al comprobar que cada nueva palabra que aprendo ilumina mi rostro. Esa evidencia subjetiva, aunque no revista bata blanca, me convence más que los porcentajes. Si junto todo, surge mi síntesis de viaje interior. Lo que de joven consideraba obvio y eterno resulta ser lo más frágil y lo más necesario. La salud no es un recurso ilimitado, sino un préstamo que debemos cuidar. La familia no es un adorno pasivo, sino jardín que florece solo si se riega. Las amistades no son trofeos de popularidad, sino refugios sinceros a los que se vuelve sin reservas. El dinero no es fin absoluto, sino instrumento para dotar de calor la vida. Y el aprendizaje no es lujo académico de juventudes, sino cuerda que nos mantiene caminando, aunque los pies titubeen. En última instancia, he descubierto que en la vejez también existe humor. Reírnos de nuestras propias torpezas digitales, de las sentadillas fallidas, de las recetas mal logradas, es un escudo invisiblemente poderoso. La risa, al fin, es prueba de que seguimos siendo capaces de relativizar la tragedia de envejecer. Me hace pensar que la serenidad no consiste en negar la decadencia, sino en observarla con un chiste en los labios y un respiro en los pulmones. Termino esta travesía con calma, porque ya no temo tanto despistarme frente al espejo. Ese desconocido lleno de arrugas que me sorprendió aquella vez, soy también yo, pero ahora lo reconozco con complicidad. Cada línea escrita en mi rostro corresponde a una lección, y cada cana a una decisión por aprender. La vejez no ha llegado solo como pérdida, sino como paisaje desde el que aún puedo seguir contemplando, amando y aprendiendo. Así que si tuviera que resumir mi viaje, lo haría de este modo. Cuando se avanza con atención a la salud, cariño a la familia, claridad con el dinero, cuidado de las amistades y hambre de aprendizaje, entonces la vejez deja de ser amenaza para convertirse en escenario de dignidad y hasta de ternura. Y sí, aún bromeo con que si algún día
Compito en el campeonato japonés de carcajadas. Me llevaré medalla de oro. Quizá no haya mejor medalla que esa, la de reír mientras sigo caminando. Al llegar al cierre de este extenso guión, puedo contemplar con cierta serenidad el mapa que he dibujado a lo largo de las secciones. Empecé asustado por el reflejo desconocido en el espejo, como si la vejez hubiera irrumpido de golpe, sin aviso. Sin embargo, ese susto se transformó en oportunidad de escuchar a los mayores y traducir sus arrepentimientos en advertencias útiles para mi presente. 5 grandes lecciones se repiten en todas las voces. Cuidar la salud con hábitos constantes y sencillos. Reservar tiempo suficiente para la familia y cultivar recuerdos compartidos. Diferenciar entre amistades genuinas y contactos vacíos. Gestionar el dinero con equilibrio, evitando tanto la avaricia como la despreocupación imprudente. Y, finalmente, mantener viva la curiosidad, porque aprender tarde es tan valioso como aprender pronto. En lo narrado, quise hilar experiencias propias con testimonios y descubrimientos insólitos. Desde competiciones de risa en Japón hasta funerales anticipados en Escocia, añadí pinceladas de humor ligero porque estoy convencido de que la risa es aliada inseparable del envejecimiento digno. También señalé debates académicos, sin cerrarlos, conscientes de que la vejez se estudia desde muchos ángulos, ninguno absoluto. La conclusión a la que llego es que, aunque la biología marque límites inevitables, nuestras decisiones cotidianas aún importan. Cada paseo, cada conversación familiar, cada euro invertido en bienestar y cada palabra nueva aprendida son los hilos que trenzan una vejez más digna. Por eso, mi recomendación implícita para quienes me escuchan es que no esperen al futuro para reaccionar. La vejez se prepara hoy, en la silla que decidimos abandonar para caminar, en la llamada que hacemos para preguntar ¿cómo estás?, en la lección que nos atrevemos a emprender pese a los nervios. Y en esa suma se dibuja la esperanza de llegar a viejo sin tanto arrepentimiento, con más serenidad y con la sonrisa todavía encendida. Fin del guión. Buenas noches.